Muy buenas. Hoy viajamos en el tiempo para meternos de lleno en la precuela, en la historia de origen de una de las revoluciones más famosas de la historia. Pero ojo, no hablamos de la de 1917, sino de su ensayo general, casi la versión beta, la Revolución Rusa de 1905. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que vamos a intentar desentrañar hoy. ¿Qué tiene que pasar para que millones y millones de personas digan hasta aquí hemos llegado y se levanten contra el poder? Esa es la clave de todo lo que vamos a ver. Bueno, pues vamos al lío. Para entender cómo estaba la situación, imaginemos que la Rusia de principios del siglo XX es como un servidor de un videojuego online. Uno gigantesco, con más de 140 millones de jugadores de un montón de nacionalidades distintas y que está a punto de colapsar por la cantidad de fallos y de lag que tiene. Y claro, en este servidor hay un administrador con poder absoluto, el que tiene todos los trucos, el que te puede banear cuando quiera y cambiar las reglas del juego a su antojo. Ese es el zar. En nuestro caso, Nicolás II. Su poder era total, vamos, una monarquía absoluta de las de manual. Y sí, es verdad que había una especie de parlamento, la Duma, pero para que nos entendamos, era como el foro público del juego. Los jugadores podían entrar, quejarse, proponer cosas, pero al final del día, el admin, o sea, el zar, podía borrar los hilos que no le gustaban o, si se cansaba, chapar el foro entero. El poder real que tenía era prácticamente cero. Y a nivel económico, ¿cómo estaban los jugadores? Pues mira, la inmensa mayoría eran campesinos. Muchos acababan de dejar de ser siervos, pero ahora eran libres, sin tierras suficientes, o sea, vivían en la miseria. Y al mismo tiempo estaba creciendo una nueva clase de jugador, el obrero de las fábricas. Eran pocos, pero estaban igual de mal o peor. Con este panorama, es normal que empezaran a surgir grupos en la sombra que querían cambiar las reglas. Pensemos en ellos como distintas facciones o clanas, cada uno con su estrategia para intentar arreglar el juego o directamente para resetear el servidor por completo. Y aquí tenemos el gran debate dentro del equipo marxista, que es fundamental para entender lo que pasará después. Por un lado estaban los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, que decían, mira, este juego está roto. Hay que hacer un hard reset, borrón y cuenta nueva y empezar de cero ya mismo. Y por otro, los mencheviques, que eran más moderados y pensaban, a ver, el juego tiene fallos, pero quizás si colaboramos podemos instalar un parche liberal y poco a poco ir mejorándolo desde dentro. Y esta es la chuleta perfecta para el examen con los otros grandes equipos. Por un lado, los cadetes, que lo que querían era convertir al zar en una figura más simbólica, tipo monarquía constitucional. Y por otro, los socialistas revolucionarios, con Kerensky, que se centraban sobre todo en los campesinos. Para ellos eran los verdaderos protagonistas del cambio. Con todas estas facciones listas para la batalla, solo faltaba una cosa: la chispa que encendiera la mecha. Y esa chispa, como tantas otras veces en la historia, fue una guerra que salió rematadamente mal. La derrota contra Japón fue una humillación tremenda para Rusia y encima hundió la economía. El descontento era masivo. La gente empezó a organizarse y finalmente el 9 de enero una multitud enorme se fue, de forma pacífica, a la residencia del zar a pedirle ayuda. Iban a pedirle al admin del juego que arreglara los bugs. Lo que nadie se esperaba es que la respuesta del admin fuera tan brutal. Este es el momento exacto en el que la partida cambia por completo y la confianza en el zar se hace añicos. Esto es súper importante entenderlo. No iban a derrocar a nadie. La gente todavía veía al zar como una figura casi paternal, como el desarrollador del juego que podía arreglar las cosas. Iban a pedirle, por favor, que mejorara sus vidas y que hiciera algunas reformas. Era una súplica, no un ataque. Y la respuesta fue esta: disparos, cientos de personas muertas y heridas. En vez de diálogo, el régimen respondió con una violencia brutal. Aquel día pasó a la historia, como no podía ser de otra forma, como el Domingo Sangriento. La consecuencia directa fue que la gente se dio cuenta de que no podía fiarse del sistema, así que empezaron a crear sus propias organizaciones al margen del Estado, los soviets. Eran como consejos de jugadores, asambleas de obreros y campesinos para tomar sus propias decisiones. Uno de los más importantes, por cierto, fue el de Petrogrado, y estaba liderado por un tal León Trotsky. La situación era ya insostenible. Hubo meses de huelgas y protestas por todo el imperio. El zar, al ver que su servidor estaba a punto de caerse, decidió lanzar una especie de parche de emergencia para intentar calmar un poco las cosas. Pero la estrategia del zar fue jugar a dos bandas. Por un lado, seguía usando la violencia para reprimir a la gente. Y por otro, sacó un papelito, el Manifiesto de Octubre, donde prometía el oro y el moro. Una de cal y una de arena, vamos. Y la gran promesa estrella de ese manifiesto, la que sonaba increíble, era la creación de una Duma, un parlamento de verdad, elegido por sufragio universal masculino. Sobre el papel era una concesión gigantesca,
Parecía que el zar por fin iba a compartir el poder. Pero, y aquí está la clave de todo el asunto, fue una promesa vacía. El zar no tenía ninguna intención de ceder su poder absoluto. En cuanto las aguas se calmaron un poco, se olvidó de todo lo que había prometido. La Duma siguió sin poder real y los problemas que habían empezado la revuelta seguían ahí, sin resolverse. Y así termina este primer asalto. El zar consiguió apagar el fuego de 1905 con un manifiesto. Pero la pregunta que quedó flotando en el aire y que la historia se encargaría de responder 12 años más tarde es: ¿se puede de verdad parar una revolución con promesas vacías cuando los problemas de fondo siguen ahí, esperando a estallar de nuevo?